En este caso, vamos al análisis internacional, vamos a José Nathanson. Hablaríamos también de esto, pero tenemos, no sé si querés, si vos querías hacer, no, por te ahí vi con podemos ganas decir, de decir algo. sí, no, podemos decir que Uruguay es un país pionero en este sentido, pues es el primer país del mundo que legaliza la comercialización, la producción y el consumo de marihuana. No hay Todo ningún junto. país, para eso tuvo que renunciar, digamos, a una convención de Naciones Unidas, pero es un país pionero. Vamos a ver cómo le va, es una experiencia nueva, todavía no se sabe qué resultado puede dar, vamos a ver cómo le va. Si la experiencia es positiva, seguramente, como decías Pablo, se puede convertir en una especie de vanguardia iluminada de la legalización de la marihuana en el mundo, es una posibilidad. Sí, sin duda, y las políticas prohibicionistas que nacieron en Estados Unidos, mismo así, se están cuestionando realmente. Bueno, Estados Unidos, alguna vez lo dijimos acá, Estados Unidos es un país que, digamos, exporta políticas prohibicionistas que no logra imponer hacia adentro, porque cada vez hay más estados norteamericanos que legalizan el consumo de marihuana para usos terapéuticos y demás. Bueno, José, pasemos a este tema tan tremendo, lo que estamos viviendo en México. Sí, hablar de la cara no tan benéfica, digamos, no tan positiva de las drogas, que es la situación mexicana. Vos sabés, Pablo, hace algo así como un mes desaparecieron 43 estudiantes normalistas en Ayotzinapa, se llamaba el colegio normalista. Normalista quiere decir en México chicos que estudian para ser maestros rurales, un colegio que tiene una larga tradición de lucha izquierdista y progresista, un colegio que ha sido pionero en un estado, el estado de Guerrero, que es uno de los estados cuna de la Revolución Mexicana. Lo que estamos viendo ahí son imágenes de estudiantes mexicanos, de familiares, de amigos, de las víctimas de Ayotzinapa que fueron desaparecidos, que están desaparecidos, y que todo indica que fue el propio alcalde de Iguala, que es el nombre del municipio donde está el colegio de Ayotzinapa, el propio alcalde de Iguala el que ordenó el asesinato, y algunos dicen también la cremación y la tortura en algunos casos de estos 43 estudiantes. ¿Por qué lo hizo? Bueno, la respuesta es muy sencilla, porque molestaban. Eran estudiantes politizados, eran estudiantes que reclamaban, eran estudiantes que pedían respuestas, que pedían políticas sociales y demás. El alcalde de Iguala estaba muy comprometido con el narcotráfico, sobre todo a través de su mujer, y presuntamente los hizo desaparecer por este motivo. Estamos viendo también la imagen de la respuesta del presidente de México, de Peña Nieto, a la desaparición de estos 43 estudiantes. Ahora, es interesante, hablábamos recién de Uruguay, veíamos lo que está pasando en Uruguay, y podemos también hacer un paralelo con México. Vos sabés que México es uno de los países latinoamericanos que tiene la tasa de homicidios más alta de la región, 21 homicidios cada 100.000 habitantes en México contra 4,3 en Argentina, o sea, hay casi 5 veces más homicidios en México que en Argentina, y en Uruguay anda como en Argentina. Si querés podemos ver, Pablo, ahora este mapa, es interesante el mapa, los estados mexicanos que están pintados con azul más oscuros son los estados en donde la tasa de homicidio es más alta. Y es fácil darse cuenta que los estados en donde muere más gente de manera intencional como consecuencia de un homicidio en México son los estados del norte. ¿Y qué hay en el norte de México? Si uno se pregunta, ¿qué hay en el norte de México? Bueno, está la frontera con Estados Unidos, ¿no es cierto? Claro, sí, Ese es el gran problema del los narcotráfico en México. fuertes. Si uno mira, me parece que el mapa de México es bastante ilustrativo en este sentido. Salvo alguna excepción, en general, los estados más delicados de México, las dos excepciones son justamente Guerrero, que es el estado que está un poquito al sur y que está pintado azul oscuro, y el estado donde está Cancún. Son los dos estados turísticos de México. En Guerrero está Acapulco y en el estado del Caribe donde está Cancún. Bueno, esos dos estados son los estados en donde hay más homicidios cada 100.000 habitantes, al igual que los estados que están en el norte de México y que tienen su frontera con Estados Unidos. Sí, es bastante sencilla la respuesta en este sentido. Y pareciera, a mí me parece por supuesto que sería un análisis demasiado simple y apurado, suponer que la legalización de la droga haría desaparecer el narcotráfico, ¿no es cierto? Por supuesto. Pero es una forma de respuesta, al menos alternativa a la que hemos tenido hasta ahora, que no ha tenido resultados. Claramente el prohibicionismo fracasó, digamos. Sí. Entonces, hay que ver cuál es la experiencia de Uruguay, pero en principio es un intento de respuesta
frente a esto. El narcotráfico no se ha detenido con el prohibicionismo. Sí, y además es un camino que todavía no se ha recorrido, o sea, simplemente no hay ningún país en el mundo que haya legalizado la droga como lo está haciendo Uruguay, entonces puede ser una respuesta, seguramente no va a ser total, seguramente no se va a acabar con la violencia ligada al narcotráfico, el narcotráfico en sí mismo, pero puede ser una respuesta. México, como vimos en la masacre de Ayotzinapa, está muy lejos de eso todavía. Muchísimas gracias, José.